Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día genial, llenos de energía y listos para sumergirse en otra dosis de chismes y noticias del mundo del espectáculo que tanto nos apasionan. Como siempre, un abrazo enorme desde la distancia para cada uno de ustedes, sin importar dónde se encuentren. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos al club. Me da muchísimo gusto que hayan decidido acompañarnos hoy. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, y cuando digo a todos, me refiero a una gran parte de la comunidad de fans y seguidores de la farándula turca. Vamos a desgranar un evento que a todas luces, parece sacado de una película cómica, pero que ocurrió en la vida real, y con protagonistas que conocemos y admiramos. Sí, amigos, vamos a hablar de nuestro queridísimo Kerem Bürsin, quien, en un aparente estado de, digamos, disfrute excesivo, protagonizó un momento que ha desatado el caos confundiendo a la bellísima Hande Erçel con la talentosísima Afsanur Sancaktutan. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero meme viviente, y vamos a analizar qué pudo haber pasado, las reacciones y por supuesto, el revuelo que esto ha causado. Pero antes de lanzarnos de cabeza en esta anécdota tan peculiar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Además, cada suscripción significa un montón para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Vamos, anímense. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Bueno, vamos a ubicarnos. La escena, por lo que se rumorea y se comenta en las redes sociales y en los foros de fans, tuvo lugar en una de esas fiestas o eventos sociales a los que suelen asistir nuestras celebridades turcas. Imaginen la atmósfera, música, luces, mucha gente y sí, también, seguramente, algunas copas de más. Y es ahí donde entra nuestro protagonista, Kerem Bürsin. Kerem, para quienes lo conocen, es un actor carismático, talentoso y, por lo que vemos en pantalla, bastante apuesto. Pero parece que en esta ocasión, su entusiasmo por la vida y, quizás, un poco de alcohol, jugaron una mala pasada monumental. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido objeto de miles de discusiones, es que Kerem, en medio de la fiesta, se habría acercado a Hande Erçel. Ahora, es crucial recordar el contexto. Hande Erçel es una actriz deslumbrante reconocida por su papel en Love is in the Air, y con una conexión muy especial con Kerem siendo su CEO protagonista, y para muchos, el amor de su vida en la ficción y quizás también en la realidad. Han sido pareja, tienen una química innegable y su separación fue un tema que dolió a muchos de sus seguidores. Sin embargo, y aquí viene el giro inesperado, según los reportes, Kerem, en lugar de dirigirse a Hande con el cariño y la familiaridad que uno esperaría dada su historia, la habría confundido con Afsanur Sancaktutan. Sí, han leído bien. Afsanur Sancaktutan es otra actriz turca muy talentosa y popular, conocida por su trabajo en series como If You Love y My Name is Farah. Tiene un look diferente al de Hande, aunque ambas son mujeres muy guapas y reconocidas en el medio. La confusión, de ser cierta, debió ser un momento peculiar, por decirlo menos. Imaginen la escena desde la perspectiva de Hande. Está disfrutando de la fiesta, quizás conversando con amigos, y de repente Kerem se acerca, le habla con un tono, dice algún comentario, y ella se da cuenta de que no está hablando con ella, sino que la está confundiendo con otra persona. ¡Qué vergüenza ajena, si es que fue así! O quizás, ¿fue un momento más gracioso y llevadero? La verdad es que los detalles exactos del intercambio son escasos, pero el hecho de la confusión es lo que ha causado el revuelo. Y aquí es donde entra el desata el caos. El caos en este contexto no se refiere a una pelea o a un escándalo mayúsculo, sino más bien al torbellino de reacciones en redes sociales, a los memes, a los comentarios de los fans y a las especulaciones que esto ha generado. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios sobre este incidente. Los fans de Hande naturalmente se sintieron un poco molestos, quizás. ¿Cómo es posible que Kerem confunda a Hande, alguien con quien compartió tanto, con otra actriz? Hubo quienes defendieron a Kerem, argumentando que estaba borracho y que todos podemos cometer errores cuando hemos bebido un poco de más. Otros, por el contrario, fueron más duros, señalando que esto demuestra falta de atención o incluso falta de respeto hacia Hande. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar.
Vimos imágenes de Kerem con un letrero de interrogación, comparando fotos de Hande y Afsanur, y todo tipo de chistes sobre la confusión. Es fascinante cómo estos pequeños incidentes pueden convertirse en fenómenos virales en la era digital. Por otro lado, ¿cómo creen que se sintió Afsanur Sankaktutan al enterarse de todo esto? Imaginen estar en tu casa, tranquila, y de repente te enteras de que un colega actor te ha confundido con otra persona en una fiesta, y todo el mundo está hablando de ello. Quizás le dio risa, quizás se sintió un poco incómoda. No tenemos información sobre su reacción, pero es seguro que se habrá enterado de la noticia. Analicemos las posibles razones de esta confusión. La primera y más obvia, como mencionamos, es el estado de embriaguez de Kerem. El alcohol puede afectar la percepción, la memoria y la capacidad de juicio. En un ambiente ruidoso y con mucha gente, es posible que la visión de Kerem estuviera un poco nublada, y que haya confundido a Hande con Afsanur basándose en algún rasgo físico, en la vestimenta, o simplemente en un momento de distracción. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem estuviera intentando ser gracioso o juguetón, y que su broma no haya sido bien recibida o entendida. Sin embargo, dada la naturaleza de la confusión, parece más bien un error genuino. También es importante considerar la dinámica entre Kerem y Hande. Aunque ya no son pareja sentimental, mantienen una buena relación y se respetan mutuamente como profesionales. Es por eso que este tipo de confusión, si bien puede ser embarazosa, no necesariamente rompe su amistad o su respeto. Han compartido mucho en sus carreras y es probable que puedan tomarse estas cosas con un poco de humor. Por otro lado, las redes sociales tienen un poder amplificador increíble. Lo que para algunos pudo haber sido un pequeño desliz en una fiesta, se ha convertido en un tema de conversación global para los fans de la actuación turca. Los seguidores de Kerem, Hande y Afsanur están divididos, debatiendo, analizando y sobre todo compartiendo su opinión. ¿Podría esto afectar la imagen de Kerem? Es posible, pero también creo que la mayoría de los fans entienden que todos somos humanos y cometemos errores. Si Kerem no ha hecho ningún comentario oficial al respecto, es probable que intente dejar pasar el incidente sin darle demasiada importancia. La verdadera pregunta es si Hande y Afsanur se habrán tomado esto con humor o con algo más. Hemos visto a lo largo de la historia de las celebridades muchos casos de confusiones parecidas. A veces son graciosas, a veces embarazosas, pero siempre son un recordatorio de que, a pesar de su fama, los famosos también son personas comunes y corrientes con sus propios momentos de torpeza. Y volviendo al tema del caos desatado, es interesante observar cómo la comunidad de fans reacciona a estos eventos. Hay quienes se dedican a defender a sus ídolos a capa y espada, criticando a cualquiera que se atreva a decir algo negativo. Otros disfrutan del drama y las polémicas, alimentando las discusiones en línea. Y luego estamos nosotros que intentamos analizar la situación con un poco de perspectiva, ofreciendo nuestro punto de vista y, por qué no, un poco de entretenimiento. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles de esa noche. ¿Con quién estaba hablando Kerem antes de acercarse a Hande? ¿Estaba Hande con alguien en ese momento? ¿Qué hizo ella cuando se dio cuenta de la confusión? ¿Se rió? ¿Se enfadó? Estas son las preguntas que mantienen viva la chispa de la curiosidad en el mundo del entretenimiento. La verdad es que en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. Un incidente tan surrealista como confundir a una expareja y CEO protagonista con otra actriz popular en medio de una fiesta, es algo que si se contara en una película, muchos dirían que es demasiado inverosímil. Y sin embargo aquí estamos comentándolo. El impacto de este tipo de noticias en la percepción pública de los artistas es algo que siempre me ha fascinado. ¿Cuánto puede afectar una anécdota aislada a la carrera de un actor? En el caso de Kerem Bürsin, creo que su trayectoria y su talento hablan por sí mismos. Un desliz como este, aunque sea viral, probablemente no empañará su futuro profesional. De hecho, podría incluso ser visto como una historia simpática y humana que lo acerca más a sus seguidores. Ahora pensemos en las lecciones que podemos extraer de esto. Primero, modérate con el alcohol, Kerem, por el bien de todos. Y segundo, quizás en eventos sociales con muchas caras conocidas, un doble chequeo visual antes de lanzarse a una conversación sea una buena idea. Y para nosotros los espectadores nos enseña que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y que a veces las historias más divertidas y comentadas surgen de los momentos más inesperados y, a menudo, embarazosos.
Para concluir, este incidente de Kerem Bürsin confundiendo a Hande Erçel con Afsanur Sancaktutan, aunque pueda parecer trivial para algunos, ha generado un auténtico torbellino en las redes sociales y en la comunidad de fans. Ha puesto de manifiesto la rapidez con la que se difunden las noticias en la era digital y la pasión con la que los seguidores siguen cada paso de sus ídolos. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea la causa de la confusión, el resultado ha sido un episodio memorable y, sin duda, muy comentado. Hemos explorado las posibles razones detrás de este malentendido, desde el estado de embriaguez hasta la simple distracción, y hemos analizado el impacto que este tipo de eventos tienen en la percepción pública de las celebridades. Al final del día, todos somos humanos y propensos a cometer errores, y estos momentos, por incómodos que sean, a menudo nos recuerdan la humanidad de quienes admiramos en la pantalla. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la más reciente polémica en el mundo de las celebridades turcas. Hemos pasado un buen rato desgranando esta curiosa anécdota. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si este vídeo les ha gustado, o si simplemente disfrutaron de la historia, por favor, déjenme saberlo con un buen me gusta. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría sobre lo que realmente pasó, o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre Kerem, Hande o Afsanur, no duden en dejarlo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, aquellos que también disfrutan de las noticias y los chismes del mundo del espectáculo. Cuantos más seamos, más divertido será. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les encantará. Hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós.